esa partecita sí nos gusta, ¿cierto? Porque queremos la restauración de Dios sobre nuestras vidas. Hemos pasado por situaciones, yo creo que cada uno en medio del caminar con el Señor ha pasado por diferentes situaciones. Hemos pasado. De pronto el Señor nos ha tocado la economía, el Señor nos ha tocado la familia, el Señor nos ha tocado el trabajo, el Señor nos ha tocado diferentes áreas de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para molestarnos la vida? No, para enderezar nuestro camino y para a la postre hacernos bien. Y bien es más de lo que nosotros esperamos, porque dice que Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, y ahí empieza la lista de que le dio 7 veces más de lo que él tenía. ¿Cuánto quieren tener 7 veces más de lo que algún día tuvimos? Amén, ¿cierto? Amén. Pero necesitamos estar a paces con Dios. Así que toma tú tu diezmo, tu ofrenda, y dile: Señor, gracias por la bendición que me has dado hasta ahora, pero gracias, Señor, por lo que viene, porque tu promesa es sobre mi vida, y tú dices que tú restaurarás mi vida, mi salud, mi familia y mi economía. En el nombre de Jesús te doy gracias y traigo esta ofrenda, este diezmo con acción de gracias para tu bendición, para la bendición de la predicación del evangelio y para que muchas personas sean alcanzadas por ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acércate al altar, al alfolí, y entrega tu ofrenda y sé bendecido por Dios, por el Dios de los cielos, que ya prometió, porque Él ya lo prometió, así que Él lo hará en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, les bendigo en esta mañana. Gracias a Dios nos hizo un día soleadito, ha estado como muy frío estos días, pero bueno, Dios es bueno y nos tiene en este lugar para honrarle y alabarle. Los pastores les envían un saludo muy, muy especial. Están en este momento en un tiempo de descanso familiar, así que les envían una bendición especial, un saludo muy especial, y que esta semana sea de mucha, mucha bendición y de grandes éxitos en todo lo que cada uno hace. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. Recordemos que estamos hablando ¿de quién? Del fruto del Espíritu Santo. Y ya hemos visto 6, ¿cierto? 6 partes del fruto, ¿cierto? 6 manifestaciones que dijimos que eran amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, ¿cierto? ¿Quién me dice así rápidamente qué es el amor? Dar. ¿Y es una? Decisión. Muy bien, Azucenita. Es dar y es una decisión. El gozo. Viene solo por el Espíritu Santo. La paz. Esa es como la paciencia. Vamos por la paz. Vamos por la paz. No la paz Luisa Fernanda, porque no está, sino la paz. Recordemos que la paz es un estado interior, ¿cierto? Es un estado interior, es una situación del espíritu que nos permite estar tranquilos, ¿verdad? La paciencia, como lo dijo Azucenita, entonces es la capacidad de esperar ante las circunstancias sin
ponernos estresados, ni coléricos, ni nada de eso, sino poder esperar en el tiempo del Señor. Sí, igualita. Paz, paciencia, la benignidad es ah, de hacer el bien a alguien, a los demás, aunque no lo merezcan. Esa es la benignidad, poder hacer lo bueno a alguien sin que esa persona lo merezca. Y la bondad es, ahí sí como dijo Azucenita, el ser buenos, ¿cierto? El procurar ser buenos. Dice la palabra de Dios que bueno no hay ninguno, ¿cierto? Pero por la misericordia de Dios, en el fruto del Espíritu, permaneciendo en el Espíritu, nos pueden ver buenos porque se manifiesta el Espíritu de Dios sobre nosotros y por eso nos ven buenos, ¿sí? No es que nosotros seamos buenos, es porque los demás ven que hay en nosotros, que en nosotros habita un Dios poderoso y por eso podemos ser buenos. Amén. Hoy vamos a ver las tres últimas manifestaciones del fruto, que son fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Que son las últimas tres. Si quieren vamos a ir a Gálatas, vamos a leer el versículo en el cual nos estamos basando para hacer este pequeño recorderis, porque ya habíamos, hace como unos 2 años, un año habíamos hecho un estudio muy profundo del fruto del Espíritu, pero en este momento estamos haciendo una pequeña recordación. ¿Y por qué estamos haciendo esta pequeña recordación? ¿Alguien recuerda por qué estamos en este punto? Amén. ¿Y por qué estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo? ¿No? Bueno, ahí les voy a animar, porque la idea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y el pastor siempre nos lleva en una secuencia de enseñanzas para poder avanzar en nuestra vida como creyentes, ¿cierto? Te me desviaste un tris. Es una característica, pero te me desviaste un tris. ¿Qué dices, Amandita? Cógela, cógela. Amén, pero sí, pero recordemos que ahorita estamos hablando de los 5 procesos de la iglesia. Y el primer proceso que estamos viendo, que ya lo venimos estudiando desde hace como 3 meses, es la vida devocional. Y como pasamos tiempo con Dios, en nuestro tiempo de intimidad y en nuestra vida devocional, se evidencia que somos llenos del Espíritu Santo. Y como se evidencia que somos llenos del Espíritu Santo, estas características simplemente rebosan de nuestra vida. O sea, fluyen, no hay problema. ¿Sí? Cuando estamos en dificultad, eso fluye. Fluye que somos pacientes, que tenemos paz, que no hay tranquilidad. Fluye simplemente, ¿cierto? Por eso estamos viendo el fruto del Espíritu Santo, porque en los 5 procesos de la iglesia, nuestro primer proceso es la vida devocional, y la vida devocional, si nosotros diariamente pasamos con el Señor, debemos reflejar que estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso estamos viendo esta parte. Así que en Mateo 5:22, perdón, Gálatas, estoy yo ya en Mateo, perdón. En Gálatas 5:22 vamos a recordar que dice, voy a leer desde el 16, ¿sí? Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Ustedes ven cómo es de larga la lista de los deseos de la carne, ¿no? Y pues hay ahí solamente algunos, eso hay más. ¿Por qué? Porque hacer lo que a la carne le gusta es muy fácil y es amplio el camino, ¿cierto? Mas el fruto del Espíritu son 9 cositas no más. 9 cosas. Pero ¿cuánto nos cuesta vivir en esas 9 cositas? ¿Cuánto nos cuesta tener paciencia? ¿Cuánto nos cuesta ser benignos? ¿Cuánto nos cuesta ser bondadosos? Nos cuesta. Por eso vivir en el Espíritu solamente nos trae 9 requisitos. ¿Qué tal tuviera más? Son 9 requisitos no más. 9 cositas que el Espíritu Santo nos regala por andar en Él. Amén. Así que vamos a ver las 3 últimas manifestaciones. Y vamos a ir con la fe. La fe no la sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Quién se sabe un versículo que hable de la fe? Después, ¿qué? Sí, esa no la sabemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bonita esa frase, muy bonito ese versículo, ese aparece en Hebreos 11:1, ese está en la Biblia. Lindo es. ¿Cuántos lo podemos poner en práctica cuando vemos las circunstancias difíciles? Amén. Dice que la fe proviene de Dios, por eso es un fruto del Espíritu. Nosotros en nosotros mismos, Dios solamente le dio a cada ser humano una porción de fe. Pero esa porción de fe que tiene cada ser humano es ¿para qué? Para que llegue al conocimiento de la verdad de Dios. Para eso es ese poquito de fe que Dios nos reentregó a cada uno. Que uno no sabe de dónde sale y que uno dice, yo sé que hay un Dios. Por allá a mí me contaron. Y por allá yo creo que hay alguien más grande que yo que me puede ayudar. Es ese pedacito de fe que Dios nos regaló a cada uno de nosotros para que un día confiáramos en Él. Y los que todavía no han confiado, ellos tienen ese poquitico de fe en donde Dios se permite manifestar y sirve precisamente para conocerlo a Él, ¿sí? Pero la fe, la acción de tener fe viene de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, ahí empieza a crecer y a fortalecerse la fe. La fe nos da la plena seguridad de que va a suceder algo que esperas de parte de Dios. Si tú esperas que pase algo en lo natural, eso no es fe. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me estoy dando a explicar? Si yo estoy esperando que mañana me compré el baloto y me voy a ganar el baloto, eso es natural. Eso no es fe. Eso es una confianza que yo pongo en algo. ¿Sí? Pero la fe que proviene de Dios es la que me da la seguridad de que cuando Dios me promete algo, va a suceder por encima de lo que podamos ver. ¿Sí?
hablemos de pronto de algo que en algún momento para nosotros fue imposible, pero que hoy es posible solamente porque Dios intervino y porque Dios hizo la obra. Amén. No sé, piensa tú en algo en este momento que tú dijiste, ahí tuve que ejercitar toda mi fe. En eso tuve que ejercitar toda mi fe y vi la respuesta de Dios. ¿Alguien que me quiera compartir? Dios te ha sostenido y has visto la fe en acción ahí. Amén. De eso se trata, de cuando yo escucho la palabra de Dios, la tomo para mí y realmente se vuelve una acción en mi vida. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? ¿Todos callados? ¿No hemos ejercitado la fe o hemos ejercitado tanto la fe que ya no nos acordamos? Lo que tienes que pagar, tu provisión está. Amén, amén. Entonces, cuando hablamos de fe, no solamente, pues digamos que nos están poniendo unos ejemplos importantes, que este es el ejemplo del sustento, y especialmente pues Amandita y Azucenita, que son mujeres cabeza de hogar, están sostenidas por su Padre Celestial. Amén. Y han visto la mano de Dios en esa área de sus vidas. Pero en todas las áreas de nuestra vida necesitamos creer la palabra para ponerla en acción y tener esa fe para que sucedan las cosas, ¿sí? De pronto en nuestra vida familiar, en nuestra vida con nuestros hijos, en nuestra vida aún espiritual, cosas que aún no podemos alcanzar espiritualmente, necesitamos tomar esa fe y ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Así que dice también allí más adelante en Romanos 10:17, lo vamos a buscar. Romanos 10:17. Amén. Lo tenemos ahí. ¿Qué dice la palabra? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, nuestra fe se activa cuando la palabra de Dios entra a nuestro espíritu. Cuando yo tomo la palabra de Dios y la creo y empiezo a declarar que Dios habló esa palabra sobre mí. Pero no podemos tomar cualquier palabra. Recordemos que la palabra de Dios, aunque para todos es un instrumento de bendición, hay palabras específicas que Dios nos habla a cada uno, ¿cierto? Que no es, como hablábamos hace un ratico, tu promesa es tu promesa, mi promesa es mi promesa. No es igual para todos. Así que nosotros debemos buscar en la palabra las promesas que son para mí. Toda la Biblia es promesa para cada creyente. Amén. Pero hay palabras específicas que Dios quiere hacer conmigo, que Dios quiere hablar para mi vida, que Dios quiere hablar para mi pareja, para mi familia, para mi economía. Y ahí es donde yo tengo que decir, Señor, de esta palabra, mejor dicho, de acá no me suelto hasta que tú cumplas lo que tú me has hablado, ¿cierto? Recuerdo aquí hace unos años estaba una ministra que decía que alguna vez nos contó cómo ella creyó en fe porque Dios le habló que Dios le iba a dar un apartamento y se lo iba a regalar. Y para muchos dijimos, bueno, bien por ti, créelo.
y lo pudimos ver, porque Dios le regaló el apartamento libre de absolutamente todo. Y dijimos, gloria a Dios, porque ella creyó la palabra. De pronto alguien hubiera dicho, si Dios me dijo que me iba a regalar un apartamento, entonces yo voy a ir al banco, voy a ir a mirar cuánto me prestan, de aquí puedo sacar tanta plata, de aquí tanta plata, y voy a comprar mi apartamento, porque Dios me dijo que me lo iba a regalar. Puede ser, si la fe le alcanza solamente para creer que Dios se lo va a regalar de esa manera, amén. Pero ella creyó en la palabra que Dios le había dado, que el apartamento se lo iba a entregar completamente sin una deuda. Y tal cual el Señor lo hizo. Y nosotros lo pudimos ver. Amén. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros pongamos en acción. Amén. Y dice que es por el oír y por el oír la palabra de Dios. No por oír cualquier palabra, es oír la palabra de Dios. En Santiago, vamos a ir a Santiago 2:26. Vamos a hablar un poquito de la fe. Nos habla de cómo debemos activar la fe. Santiago 2:26. ¿Ya llegamos allí? Amén. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que cuando nosotros no conocíamos al Señor, estábamos muertos, dice la palabra, literal. Estábamos muertos porque no teníamos vida en Cristo. Pero dice también que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Así que si yo escucho la palabra de Dios, si yo tengo ¿cómo les explico? Es como un sentir de parte de Dios que esa palabra Dios me la dio a mí, ¿cierto? Como una afirmación en mi espíritu, viene de Él mismo. Pero si yo no le pongo obra a esa palabra que Dios me dio, pues se quedó sin fruto esa palabra. Así le pongamos mucha fe, ¿sí? Pongamos un ejemplo respecto a eso. Resulta que el Señor nos dio una palabra, hablemos como iglesia, voy a meter con la iglesia hoy. Nos dio una palabra a todos, me sirve el ejemplo, nos dio una palabra y especialmente en este momento la palabra que el Señor nos dirigió a los pastores es que vamos a predicar el evangelio a través de la obra social y lo estamos haciendo. Pero resulta que el Señor dijo eso y nosotros le hemos dicho, sí Señor. Sí, tú, de verdad que tú quieres que muchos sean salvos y que muchos vengan a tu casa. Bueno, pero pues es que, qué pereza. Yo no tengo tiempo para ponerme a hacer obra social, para traer a otros. No, Señor, hagámoslo de otra manera. Más bien que miren a ver cómo cada uno, como tú dices en tu palabra, que tú añades a tu iglesia a los que han de ser salvos, pues añádelo, Señor. ¿Dios dio la palabra? ¿Dios lo va a hacer? ¿Cierto que sí? Si hacemos lo que Él dijo que teníamos que hacer, Él lo va a hacer. Pero si no lo hacemos, pues nuestra fe no produjo absolutamente nada. Está muerta. Así es. En este momento nosotros estamos haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos. Y confiamos en el Señor de que ese fruto va a venir en el momento en que Dios nos dé la oportunidad de predicar el evangelio y de los que estén viniendo a tomar las clases se conviertan a Él. Amén. Pero necesitamos poner la acción y nos involucra a todos. Entonces, así es la fe con nosotros.
Y así es el Señor con nosotros. Dios nos da una palabra, pero nosotros tenemos que ponerle la acción a esa palabra. Y tenemos que saber cuál es la acción que Dios quiere que nosotros tengamos. No es cualquier acción, no es a la manera que a mí me parece, no es haciendo lo que a mí me parece que es bueno, sino a la manera en la que Dios quiere dirigirme para que sea bendición para mi vida. Amén. Listo. Esa es la fe. Ahora vamos a ver la mansedumbre. Esa que todos tenemos esa mansedumbre. Es linda. Dígame que no y verá. ¿No? La tenemos que sacar de nosotros, ¿cierto? Bueno, la mansedumbre es la capacidad que viene de Dios por la llenura del Espíritu Santo para ser humilde, moldeable y dócil. Tres características bien interesantes: humilde, moldeable y dócil. ¿Recordamos qué es ser humilde? Eso también lo vimos en el centro de formación. No, estoy triste, a ver. Eso es humildad, Blanquita. Reconocer nuestro error. Eso es ser humilde. Humilde no es como nos han enseñado, que vemos a una persona que tiene necesidad o escasez y decimos, ay, es que esa señora es tan humilde. No, eso no es ser humilde. Eso es ser pobre. ¿Cierto? Y son pobres los que no han conocido de Cristo. Los que conocen de Cristo y están en necesidad, están pasando por una situación que Dios los va a llevar al otro lado. Los pobres realmente son los que no conocen de Cristo, porque son pobres en espíritu, ¿cierto? Y porque su pobreza del espíritu les lleva a tener una pobreza natural. Esos son verdaderamente pobres. Pero los que tienen pobreza natural, pues no son humildes. Hay muchos, ustedes no han conocido a muchos, perdón, hablo así claramente, pero no han conocido a muchos pobres que uno les va a tender la mano y dicen, no, gracias, yo no necesito nada regalado. ¿Eso es ser humilde? No, la humildad viene del corazón y dice que es la capacidad de reconocer nuestras faltas. Eso es ser humilde. Cuando yo hice algo que de pronto no le agradó a alguien y el Espíritu Santo inmediatamente me exhortó y yo pueda ir y decirle, qué pena, me equivoqué. Qué pena, dije lo que no tenía que decir, lo hice en el mal momento, de pronto no eran las palabras, de pronto me hice dar a entender mal. Eso es ser humilde. Moldeable. Dice la palabra que el Señor nos hizo del barro. ¿Ustedes saben por qué el Señor nos hizo del barro? Porque de allí nos podía moldear. Cuando Él cogió el barro y lo moldeó para hacernos conforme a su imagen y semejanza. Pero eso lo perdimos por el pecado. ¿A cuántos no nos gusta que el Señor nos moldee? Es más, ¿a cuántos cuando nuestra pareja o nuestros hijos o Dios utiliza al jefe o al que sea para decirnos, usted no está actuando bien, sale todo ese hermoso ser delante de nosotros y decimos, pero ¿cómo me va a decir eso si yo soy, mejor dicho? ¿Cierto? ¿Nos ha pasado? ¿Cierto? Eso es ser moldeable. Moldeable es cuando delante de Dios reconocemos que todavía nos falta mucho por crecer, mucho por cambiar y le permitimos a Dios y al Espíritu Santo que lo haga sobre nuestras vidas. Nos moldee, nos cambie, nos quite. ¿Cuánto nos duele cuando el Señor nos quita algo que para nosotros es atesorable? Actitudes, miradas. A veces decimos, no, esta semana estaba hablando con alguien y me decía, es que me dicen que yo miro muy feo. Cambia. Pídele al Espíritu Santo que te cambie la mirada, que te permita mirar con otros ojos,
Porque si a uno ya le están diciendo que, que esa manera de mirar está terrible, entonces yo tengo que aprender a Espíritu Santo, necesito mirar bien, porque quiero reflejar tu amor, ¿cierto? ¿A cuántos nos ha pasado? En una actitud, alguna actitud que tenemos y nos dicen, ¿no? Lo peor es que nos dice, esta actitud tuya, y uno, pues, yo soy así. No, moldeables, moldeables por el Espíritu Santo, moldeables ¿para qué? Para mostrar su amor. Recordemos que todo esto es porque queremos imitarlo a Él, no por nosotros, sino para que cuando nos vean digan, oiga, esta persona realmente sí muestra que tiene otro estilo de vida, que tiene un Dios verdadero y que sigue a alguien que realmente, uy, me quito el sombrero. Para eso, porque si fuera por nosotros mismos, pues viviríamos normal, en la carne, natural. Si nos hacen mala cara, pues nosotros volteamos la cara y hacemos el doble de mala cara. Pero como no es así, porque queremos mostrar el amor de Dios, necesitamos ser moldeables y dóciles. Dóciles, suaves, apacibles, llenos de amor, que cuando nos sacan el mal genio podemos respirar profundo y responder con una palabra suave, que calma la ira, que no tiene enojo, así, como somos, yo los miro a todos y digo, todos somos así. Y me miro a mí misma y digo, ¿cómo eres uy, terrible, terrible, ¿cierto? Necesitamos esa parte. Dice en Tito 3:2, vamos a ir a Tito. ¿Lo encontramos? Adelante de Timoteo, de segunda de Timoteo, Tito 3, capítulo 3, versículo 2. Amén. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre, aquí no lo recalcan como humildad y docilidad para con todos los hombres. Para los que nos caen bien, para los que son nuestros amigos, con ellos nos portamos así mansos, lindos, preciosos. No, dice, para con todos los hombres, aún para aquellos que nos hacen daño. Mansos. Esa es la mansedumbre en la que el Señor quiere que nosotros caminemos. Recordando, dice allí en Colosenses 3:10, lo buscamos ahí, Colosenses 3:10. Eso es algo de lo que nos habla que nosotros ya somos, dice. Revestidos del nuevo, estamos hablando del hombre, revestidos del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Está hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Ya el Señor nos cambió. Nos revistió con una nueva forma de ser. Si ustedes piensan en cómo eran ustedes hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años, el año pasado, cómo éramos, ¿cierto?
cómo el Señor nos ha ido cambiando y nos ha ido transformando. Nos ha ido cambiando nuestro pensamiento, nuestras formas de actuar, nuestras decisiones. El Señor ha hecho todo eso con nosotros, ¿cierto? Y dice que Él nos seguirá haciendo a imagen de Él hasta que lleguemos al pleno conocimiento de Él. ¿Y cuándo llegaremos al pleno conocimiento de Él? Cuando estemos en su presencia. Cuando estemos en su presencia es que llegaremos a su pleno conocimiento. Antes tenemos que ser moldeables, humildes, dóciles, para que el Señor lo siga haciendo en nuestras vidas. Para que nosotros cada año, que ya casi llega diciembre con su alegría, cada año nos hacemos promesas, hacemos planes, pensamos en lo nuevo que viene. También podemos mirar hacia atrás y decir, Señor, gracias. Gracias porque el año pasado, a estas alturas del partido, yo era, tú eres tan bueno que has hecho de mí tantas cosas maravillosas que ha hecho el Señor de nosotros, ¿verdad? Así que cada año, cada día, dice la palabra, que Él nos renueva de día en día, ¿cierto? Debemos ver cómo esa mansedumbre nos permite ser moldeables por Él todos los días. ¿Nos cuesta? Sí, ¿cierto? ¿Nos duele? También. Cuando a uno le quitan algo y uno se siente incómodo. Cuando le hablan a uno como de frente la verdad, uno dice, pero ¿por qué me están diciendo esto? Pero el Señor se encarga de decirnos la verdad con tanto amor que Él quiere que nosotros seamos transformados por Él. Así que la mansedumbre precisamente es esa capacidad para ser lleno siendo lleno del Espíritu Santo, para ser humilde, moldeable y dócil. Amén. Y vamos a ir a la templanza. Estas tres características del Espíritu Santo me parecen como que van muy de la mano, ¿no? Muy ligadas. La templanza tiene que ver con nuestra voluntad, con la capacidad que tenemos en la voluntad. Pero la voluntad sujeta al Espíritu Santo. No es lo mismo la fuerza de voluntad. ¿Cuántos dicen, hemos escuchado y muchos dicen, es que yo dejé de fumar porque yo tuve fuerza de voluntad? Yo dejé de tomar porque yo tuve fuerza de voluntad. Yo dejé de hacer una y otra cosa por la fuerza de voluntad. Y bien, porque pues Dios nos dio la voluntad para ejercerla, ¿cierto? Y dentro de esa voluntad nosotros decidimos qué hacer. Si seguimos actuando de la misma manera, si cambiamos la forma de actuar, si de pronto hay algo que sabemos que nos está haciendo daño, si lo dejamos o no lo dejamos. Pero en muchos casos la gente dice, fue por mi fuerza de voluntad. Mi fuerza de voluntad me permitió dejar de hacer esto o aquello, ¿cierto? Pero en el Señor la templanza no es la fuerza de voluntad por mí mismo, sino es la fuerza de voluntad sujeta al Espíritu Santo, ¿sí? No sé si alguien por su propia voluntad le guste poner la otra mejilla, como nos dice el Señor, porque en mi voluntad, si me dan en un lado, yo pongo la otra. Creo que no, ¿cierto? Si me dan en un lado, yo saco el puño y le doy. Para los que somos impulsivos, yo soy muy impulsiva. Yo creo que si a mí me pegan y me cogen en un mal momento, yo respondo. Pero como esa no es la fuerza de voluntad que Dios quiere que yo ejercite, sino que realmente sea por la intervención del Espíritu Santo, entonces hablamos del dominio propio. No es fuerza de voluntad, sino de dominio propio, que está bajo el control del Espíritu Santo. Así fue como el Señor Jesucristo pudo soportar, no fue por su propia voluntad. De hecho, la palabra dice
que en la noche que él fue entregado, el Señor se presentó delante de Dios y le dijo: por favor, pasa de mí esta copa, si es posible. Ahí estaba actuando su voluntad, diciendo: yo no quisiera vivir esto, por favor ayúdeme. Pero como él al final dice: pero no es lo que yo quiero, Dios Padre, sino lo que tú quieres. Entonces ahí vino la templanza en el dominio propio, y él permitió que el Padre lo pudiera llevar a cumplir el propósito por el cual él había venido a esta tierra, ¿cierto? Es una capacidad sobrenatural que recibes del Espíritu Santo para tener el control de tu vida, para vencer el pecado. Esa es la templanza. Es la capacidad sobrenatural que recibes del Espíritu Santo para tener el control en tu vida y vencer la inclinación al pecado. Eso es templanza. Eso es dominio propio, bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. En segunda de Timoteo, versículo 7, estamos allí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice el Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos da el Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si hay algo en lo cual tú dices: es que esto no lo puedo hacer, algo de lo que el Señor te dice que hagas, ¿no? Algo de lo cual tú sabes que debes hacer para agradar a Dios. Si tú dices: no, es que esto definitivamente no lo puedo cambiar de mi vida, es que definitivamente esas palabras se me salen de la boca sin yo querer, es que definitivamente yo contesto y voy sacando el puño cuando me van hablando feo. Si eso pasa por tu mente, es porque todavía necesitas al Espíritu Santo de Dios para que tome dominio sobre el control de tu vida. Porque como dice allí, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Así que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Si Dios te pide algo, es porque Él sabe que tú lo puedes hacer. Es así de sencillo. Y si no te sientes capacitado, ve allí donde dice: porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para dejar de hacer lo que no debo hacer y para hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Para eso es el dominio propio. Para ponerlo en acción en las dos áreas de mi vida, en aquello que tengo que dejar, que me cuesta, que es difícil, que digo: es que esto, mejor dicho, no lo he logrado. Allí está el dominio propio y allí está la llenura del Espíritu Santo en esa área de tu vida para que tú lo dejes. Pero en aquellas cosas en donde el Espíritu Santo te dice: tienes que ir a hacer, y tú dices: no puedo, no sé cómo hacerlo, me da miedo, no lo sé hacer. Ahí también el dominio propio nos da al Señor, como dice la palabra, con un espíritu de poder. De poder. Así que dilo allí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo cambiar en Cristo que me fortalece. Todo aquel pecado que no he podido dejar, lo puedo dejar en Cristo que me fortalece. Y todo lo que tengo que hacer para Cristo lo puedo hacer porque Él me fortalece. Amén. Así que necesitamos
en la templanza, para ejercer el dominio propio, estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es todos los días, y es en todo momento, y es a cada instante cuando necesitamos ser conscientes, ser más conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros y que nosotros tenemos poder por el Espíritu Santo, que ser conscientes de nuestro cuerpo natural y para dónde vamos naturalmente. Tenemos que reconocer dentro de nosotros cada vez más que el Espíritu Santo puede gobernar nuestra vida para dar un fruto mejor para el Señor. Es para Él. Amén. Así que la fe, la mansedumbre y la templanza es la capacidad que tenemos de caminar en el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Los nueve no son frutos. Recordemos que el fruto es uno. Son las 9 características del fruto del Espíritu. Nos sirven para avanzar en nuestro caminar con Dios, para permanecer en nuestro caminar con Dios y para mostrar a otros la obra de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Necesitamos ser llenos todos los días. En conclusión, dice que la fe da la plena seguridad sobrenatural de que va a suceder lo que esperas de parte de Dios por encima de lo que puedes ver. ¿Qué estás viendo hoy y qué Dios ha dicho? Hoy vas a activar tu fe en aquello que de pronto hasta hoy simplemente estás viendo lo natural. Recuerda esa palabra que cuando hablamos de la fe yo les dije, recuerden esa palabra que Dios les dijo que de pronto hoy no se ha cumplido, ¿cierto? Porque dice la fe, es la seguridad de que algo va a suceder sobrenaturalmente, por encima de las circunstancias. Amén. Que la mansedumbre me da la capacidad sobrenatural de ser humilde, moldeable y dócil por Dios, en aquello que todavía no hemos sido mansos, humildes, moldeables. Y la templanza te da la capacidad sobrenatural de tener el control de tu vida, venciendo la inclinación del pecado. Así que son 3 características del fruto del Espíritu que necesitamos sobre nuestra vida. Amén. Quiero que tú te pongas en pie. Y como hemos reconocido que necesitamos cada vez más ser transformados por el Espíritu Santo para andar como Él anhela que nosotros andemos, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé esa gracia para permanecer en el Espíritu. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, nos enseña, nos corrige y nos lleva a cumplir tu propósito y tu verdad. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque sabemos que si andamos en ti, tú nos permites ser manifiestos de tus obras a los que aún no te conocen, pero también a nosotros mismos para agradarte a ti. Espíritu Santo, hoy te pedimos que seas tú llenando nuestra vida, llenando nuestro espíritu, que podamos, Señor, ser llenos de ti, que podamos tener la capacidad, Señor, de permanecer en ti, que podamos activar la fe en aquello que hasta hoy, Señor, lo hemos visto como imposible, pero que tú has prometido. Señor, tú has dado promesas a cada uno de nosotros. Tú nos has hablado en lo íntimo de nuestro corazón.
Y Padre, reconocemos que nos ha faltado fe para activar tus promesas. Nos ha faltado fe para permanecer en ellas y nos ha faltado fe para ver ese final que tú quieres que nosotros tengamos. Así que hoy te pedimos, Dios, activa nuestra fe. Activa nuestra fe y llénanos, Espíritu Santo, de tu gracia para poder ver lo sobrenatural, para poder creer lo sobrenatural, para poder llegar, Señor, al cumplimiento de tus promesas sobrenaturales, porque naturalmente no las podemos ver, pero sabemos que en ti las podemos ver y encontrar, Señor. Hoy te pedimos que nuestra fe sea activa en ti. Espíritu Santo de Dios, llénanos de fe, llénanos de esa fe que nos permite ver tu gracia y tu poder, y que nos permitirá ver tus promesas cumplidas sobre nuestras vidas. Y si de este momento recuerdas una promesa que Dios te haya dado, que no se ha cumplido, dile: Señor, yo quiero ver el cumplimiento de esa promesa y quiero activar mi fe para creer en lo sobrenatural que tú puedes hacer. Yo quiero, Señor, ver tus milagros. Yo quiero, Señor, ver tu poder. Yo quiero ver, Señor, a ese Dios poderoso en el cual he confiado. Y necesito de tu fe, Señor. Necesito de ti, Espíritu Santo, para que mi fe se active y pueda permanecer. Y pueda, Señor, ver eso sobrenatural que solo proviene de ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu llenura. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú lo harás sobre mi vida. Hoy quiero creer, Señor. Hoy quiero creer, hoy creo a tu palabra y activo la fe en Cristo Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias porque veré cumplidas mis promesas, las promesas que tú me has dado. Gracias, bendito Rey. Hoy camino, Señor, hacia ella, hacia esa promesa, bendito Dios. Gracias te doy, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú activas la promesa, Señor, de restauración en la economía, de la restauración en la familia. Tú activas promesas, Señor, que aún estaban olvidadas, bendito Dios. Promesas, Padre Santo, de bendición. Hoy activamos el cumplimiento de tu palabra, Señor, sobre cada uno de nosotros, bendito Dios, para ver tu palabra en acción sobre nuestra vida. Oh Padre, aquellos que tú les has hablado, Señor, de ministerio, de trabajo para ti, activa la promesa, Padre Santo. En el nombre de Jesús, promesas de bendición, promesas grandes y maravillosas, bendito Dios, que tú has derramado sobre tus hijos. En el nombre de Jesús vienen a cumplimiento porque se activa la fe por el Espíritu Santo de Dios. El Señor ha traído a memoria a varias personas promesas que Dios les ha dado. Y la palabra dice que las declares, que las hables, que las escribas nuevamente y creas, porque Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe, te dice el Señor. Activa tu fe y cree, y cree. Oh sí, Señor, gracias. Gracias, bendito Rey. Gracias porque así mismo, Señor, tú pones en nosotros, Espíritu Santo,
un espíritu de mansedumbre y de templanza, Dios, para agradarte a ti, para hacer conforme sea tu voluntad, para dejarnos moldear por tu palabra, Señor, para tener el control y el dominio propio sobre nuestras vidas por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, bendito Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Somos llenos de ti, Espíritu de Dios. Estamos llenos de ti, Espíritu Santo. Estamos llenos de tu presencia, llenos de ti, para caminar hacia ti, para caminar hacia tus promesas, para caminar hacia tu verdad, para ver, Señor, el cumplimiento de tu palabra sobre nuestras vidas. Permítenos permanecer, no nos permitas desviarnos, Señor. Permítenos caminar en santidad, buscando hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. O Sharabakandarabacitiribishe, o Rabasarabakitirivishen serebeke terebese, o Sia Kaya serebeken derebeshe, o Rabakitirivishen derebesen derebeke. Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu para que tu Espíritu se llene del Espíritu Santo de Dios. O Sarabakita Rabashenderebesendebeke. O Rabakayasai. Sandarabashita Rabakenderebese. O Sarabakata Rabashitiribisei. En la medida que ores en el Espíritu, el Señor te llenará y traerá a memoria aún promesas que tú tenías olvidadas. O Sharabakitirivishenderebesenderebeke, o Sarabakandarabashitiribise, o Rabakitirivishenderebekenderebesenderebeshe, o Sarabakitirivishenderebese, o Sharabakandarabasitiribishe. Oh Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Fluye Espíritu Santo de Dios, fluye Espíritu Santo de Dios, fluye Espíritu Santo de Dios y llénanos de ti, llénanos de tu presencia. O Sarabakandarabacitiribishenderebese, o Sarabakitirivishenderebeke terebese, o Sharabakitirivishenderebeshenderebese. Extiende tus manos. Levanta tus manos porque el Señor va a depositar algo sobre ti. O Sharabakitirivishenderebese, o Sharabakitirivishenderebese. El Espíritu Santo de Dios, te está entregando algo nuevo que tiene para ti. O fluye Espíritu Santo de Dios, fluye Espíritu Santo de Dios, fluye. O llénanos, Señor, llénanos Espíritu Santo de Dios, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti. O oh Señor, oh Señor. Oh Rabakandarabasitiribisei. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo nuevo que tú nos das, por todo lo grande y lo maravilloso, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Grande, grande y hermoso eres, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno y en su misericordia nos llena. Amén. A cada uno conforme Dios le pidió, a cada uno conforme pidió, Dios le dio. Amén. Y grandes cosas y muy bonitas. Amén. Para hacer, para vivir y para ver. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a cada uno.
desato sobre ustedes la paz, la tranquilidad de Dios y cada uno de las características del fruto para que las empecemos a vivir y a ver manifestadas en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga y que tengan una semana muy, muy bendecida. Amén.